Estamos rebotando en la weá. ¿Dónde sacaste plata, weón? Bonomo, pues, weón, hay que mencionar, weón. No, si este weón hay que invitarlo más seguido. Hay que hacer un programa el solo. Ponerlo conductor. Una probadita. Ahora las preguntas se van a poner malas, weón. No, el joven pasó y se consigue. Quedó en el acta. Tenemos alto también. Ah, este es político, es como. Ya, pues estamos al aire. Estamos al aire. Bien, maní para el hígado. Papita. Ay, la papa. Papita para la sopa. Hemos regresado al segundo bloque del programa de la Radio Arcada, número 10. Nadie media. En el que nos falta aclarar un par de puntos del bloque anterior que hacían referencia a si la modernidad realmente estaba en búsqueda de un lenguaje o si solamente quería impactar de alguna forma. Cuando Picasso empieza no sé, a avanzar sobre Cézanne, en verdad, no sé. Empieza ahí a desarrollar su asunto. ¿Qué está haciendo realmente? ¿Está chocando o está buscando un lenguaje nuevo? Y así mismo, la arquitectura moderna o el movimiento moderno busca... ¿Qué está buscando en verdad? ¿Tendrá que ver eso con la tecnología o querían sencillamente romper con el pasado? Yo no sé. O sea, sí, creo algo. Creo que en verdad no tiene que ver con la historia, pero... La famosa frase de Horacio Torres. ¿Cuál es? El proyecto moderno es el proyecto de la ¿De emancipación la del hombre. emancipación del hombre? Quizá. No lo sé. Porque hemos hablado de historia, de que quizás el postmoderno fue a buscar la historia. Lo que yo creo que es un poco... no tan cierto, siendo que... siempre se ha virado la historia. Siempre se ha mirado. Para empezar, siempre. Que el otro gallo haya cortado un capitel me da lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué estaba buscando el Picasso cuando se dio cuenta de que quizás tenía que ir a buscar otra cosa? Mira. Bonomo. Check it out. Ahí está el wiki. Ya, güey. Programa serio, güey. Tragamiento. Problema funcional. Programa funciona. Mira, yo como te decía, o sea, para mí, y eso es una reflexión que uno hace ahora, el tema está en el foco. O sea, ¿cuál es el centro del problema? Asumiendo que los problemas, como parafraseando a James, el postmodernismo es derivación, viene del modernismo. Es parte es una mutación, llamémoslo mutación, pero... Otro estado, etc. El tema es qué es lo que cambia entre uno y otro. Y es el foco, ¿dónde se pone el foco? Es como una... Pero, ¿Cómo se llaman los focos, eso que se usan en teatro? ¿Foco? Seguidores. ¿Esos seguidores? ¿Eso usted, camarógrafo ahí, técnico? ¿Sonido? Seguidores. Bailarín Bailarín, seguidores. Bien, los seguidores. Es decir, mira, yo tengo el mismo problema, yo tengo el mismo actor sobre el escenario que baila de la misma manera, que actúa de la misma manera, pero en algún momento le pongo el foco en alguna cosa, miro la cara y en otro miro cómo mueve los pies. El problema es el mismo, el sujeto es el mismo, pero donde enfoco, qué es lo que estoy mirando, es la diferencia entre uno y otro. Para mí, el modernismo tenía el foco sobre el problema que por lo tanto era cuando el problema... Y cuando uno no tiene problemas, ¿qué hace? No, es que tú tienes... El problema es el encargo en arquitectura, o sea, es el encargo. Por ahí te puedo entender. Es en la obra, digamos.
el foco está puesto en la obra. Es la obra que desde la obra se detonan o derivan ciertas decisiones y respuestas, etcétera, etcétera. Cuando a ti te llega un encargo, pero el foco no está en el encargo, sino que está en tu bagaje, en tu mochila, en lo que tú traes. Tú ves el problema que te llegó, el encargo que te llegó, con esa lupa, con esos anteojos, con ese bagaje, con ese background. Entonces tú interpretas, resuelves, etcétera. Lo que te llega, el encargo, la obra de arquitectura, lo resuelves de esa manera. La diferencia entre uno y otro es la aspiración. Aspiración. No, con eso digo que no estoy convencido de que uno es mejor y el otro. O sea, la aspiración en identificarse con el problema y la aspiración en identificarse con la cultura, digamos, con el bagaje a través del cual tú miras el problema. Los modernos decían, mira, ¿saben qué? Tenemos en orden de prioridades. A mí me llega esto y para mí lo importante es esto. La pregunta, el problema, lo que tú decías, Sebastián. O sea, la obra misma plantea los argumentos. Bien, a mí me enseñaron, y esa es la gran diferencia, y por eso yo me siento muy privilegiado haber estudiado en Italia y estar trabajando en Chile, porque pude y puedo vivir de las dos cosas. A mí me enseñaron que yo miro al problema que me encargan desde la lupa del conocimiento de la historia de lo que me enseñaron. Tú miras el problema en sí mismo. Yo lo miro de arriba o de abajo o en horizontal, pero miran, ¿qué es lo que me llega? Por esto y eso. O sea, y por ende la respuesta que yo doy está vinculada y relacionada y adscrita a cómo yo miro el problema. Y esa es la diferencia de foco entre las cosas. Y eso, la aspiración, porque no digo que sea verdad, pero la aspiración de lo moderno era decir, miren, los problemas son... Los postmodernistas, ¿qué lo diría? Los problemas son para mí. El para mí, o el son, la distancia que existe entre el universal y el particular, entre el objetivo y lo subjetivo, es lo que hace la diferencia entre el moderno y el postmoderno. La subjetividad y la objetividad. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El hecho que en el CIAM número 3, en el St. Patrick's 2, todos los arquitectos, así como decir, no sé, todos los arquitectos contemporáneos más estrellas, estaban arriba de un barco hablando de cuestiones. Analizaron muchas ciudades en el mundo, alrededor de 40 ciudades. ¿Qué es lo que hicieron? Las representaron, todas las ciudades, a la misma escala, con los mismos parámetros de dibujo. Las dibujaron en la misma plancheta y esas planchetas las colgaron arriba de un barco. Hicieron una travesía entre Marsella y Atenas. De ahí salió la Carta de Atenas. La aspiración, el desafío para esas personas que estaban arriba de ese barco era dibujar los problemas de ciudades de todo el mundo. Verona, Venecia, Berlín, Londres, Nueva York, Santiago. Estaba Santiago entre esas ciudades. Era dibujar los problemas de esas ciudades muy distintas de la misma manera. O sea, buscar un vínculo, una vinculación objetiva de problemas. Esa es la diferencia. Y no entender cada ciudad en cada uno. Mira, objetivamente no podemos comparar Berlín con Santiago, que es lo que diríamos hoy día. Relativizaríamos todo. La canasta, ayer en el Canal 13, no sé qué era, mostraban el costo de una canasta saludable. Canasta saludable. Eso define una canasta como esta. Sí, claro, exactamente. Saludable. ¿Cachai? Hoy día ¿qué es lo que hacemos? Hoy día ¿qué es lo que hacemos? Relativizamos, o sea, en ese momento aspiraron a representar de la misma manera los problemas urbanos de ciudades que pertenecían a contextos muy distintos. Esa voluntad por objetivizar las cosas es una actitud moderna. Los posmodernos dirían, ay no, yo a este barco no me subo porque en realidad no podemos comparar Santiago de Chile con Berlín. Obvio. Tenía razón, posmoderno. Porque en realidad no podemos comparar uno con el otro, pero ¿sabes qué? Está muy entretenido este barco y yo me voy a subir.
¿cachai? Quiero ver qué es lo que sale al comparar una cosa con la otra. Esa actitud como hacia el cambio, hacia, ¿cachai? Esa búsqueda, ese énfasis. moderna, ¿cierto? Absolutamente, pues, weón. Porque el otro lado, la búsqueda no existía, porque la respuesta venía dada desde la historia, desde la metafísica, desde la metáfora, desde la geometría, desde algún lenguaje que no es mío, pero es súper legítimo y es más importante que yo porque viene desde antes o viene de otro lugar. Los modernos decían, bueno, ¿sabes qué? Me invento, exacto, yo creo en yo y yo propongo. Ese es el paradigma de la innovación. Hoy día que en las universidades todo funciona, centro de innovación, no sé qué, no sé cuánto, concurso de innovación, investigación. Hoy día el paradigma es el paradigma de la innovación. El paradigma de Steve Jobs que reinventa el teléfono, ¿cachai? Que reinventa o sea, es absolutamente moderno. La innovación, la transformación, la actitud al cambio es el paradigma de la modernidad. El paradigma de en cambio, el paradigma de la herencia es el paradigma postmoderno. Y en ese, y ahí introduzco un tema. No, una vuelta a lo bozartiano, eso. Lo tenía apuntado aquí en mi libreta. El patrimonio, trabajar en patrimonio hoy día es un peligro a la vuelta al postmodernismo. Quien trabaja en patrimonio, y yo me incluyo, el patrimonio es lo que tú heredas, lo que viene del pasado. Cuando tú trabajas en temas patrimoniales, ¿cómo? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? Cuando tú trabajas en patrimonio, ¿cómo te planteas frente al pasado si tu ámbito de trabajo es el pasado? Trabajar en patrimonio, trabajar en la Quinta Normal, por ejemplo. Pregúntale a Sebastián y al Teo, hicieron el parque en la Quinta Normal. Yo participé muy poco, ¿no? Pero la carga de hacer un proyecto, o sea, la carga y la responsabilidad y el desafío y como tremendo desafío y muy bonito, muy entusiasmante. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo siendo moderno? Porque creo que ustedes son una oficina moderna. Yo me considero, digamos, que tengo una actitud moderna frente a los problemas. Siendo moderno, ¿cómo trabajo con el patrimonio? Esa es como esa paradoja, porque es intrínseca del problema. Es decir, el patrimonio es lo que yo heredo, por lo tanto, si lo heredo, lo valoro. Y si valoro lo que es de ellos. Valoro el pasado, valoro la historia, valoro el adoquismo, valoro lo que dice Jar Jenks. Es que yo creo que está siendo demasiado polarizado, ese es el punto. Esa decisión no existe. Uno no tiene que ser moderno 100%. Uno tiene que ser crítico, tiene que ser progresivo, tiene que ser muchas cosas, pero eso no significa que el pasado no exista, ni que no signifique, ni que no valga. Yo creo que es demasiado simple como lo estáis poniendo. Uno puede ser súper crítico en el pasado, puede ser súper como echador para adelante, pero a la vez... Ya, pero dentro de estas caricaturas es que aparece... Está bien, pero de la wea, justamente la gracia está en superar la caricatura. Ya, pero entonces la discusión es en vano porque no hay diferencia, entonces no es que no hay diferencia, es que tenemos que empezar a hilar más fino nomás. O sea, ¿hasta qué punto uno valora el pasado, por ejemplo? ¿Valora el pasado porque es pasado nomás o porque tiene algún valor intrínseco? Lo que hace el Teo en la Quinta Normal. Lo que hace el Teo en la Quinta Normal es estudiar históricamente y culturalmente la Quinta Normal, el desarrollo de la Quinta Normal, y ustedes no sé si han visto esa charla, pero vale la pena. Es estudiar esa historia, pero es la diferencia entre ser moderno y posmoderno es la lección que yo extraigo de esa historia. La lección que extrae el Teo de esa historia, de esa pasado, de esa cultura, de la quinta, del lugar, del adoquismo, no es formal. No es formal, no es literalmente formal. Es decir, mira, ¿sabes qué? Hay una laguna. La laguna en el siglo XIX era una elipse porque era... No. Lo que extrae el Teo no es esa forma de elipse, sino la relación entre el ciudadano y el agua
en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX la relación entre el ciudadano y el agua era como de recordar entre una geometría y la presencia de no sé qué. En cambio, en el siglo XX es el vínculo entre el habitante del parque y, por ejemplo, la posibilidad de bañarte. Por lo tanto, yo sé que no se puede bañar, pero la gente se baña igual. ¿Entiendes? O sea, es como, y por ende, esa diferencia me permite cambiar la forma. Y no necesariamente me tengo que adscribir a una forma geométrica, sino que es la importancia del agua en el parque. Está bien, pero es que a mí lo que y me por parece ende, es que... y por ende de ahí aparece la laguna, aparece la acequia que recogen el agua y la llevan digamos, a las copas de los árboles, o sea, a la raíz de los árboles, ¿cachai? A los maceteros, porque el problema es la relación entre el hombre y el agua, y no la forma del agua. Sí, ¿cachai? pero Esa es la diferencia. está bien, pero es que a mí me pasa que, y ya va a cerrar con este tema porque en realidad no vamos a ir diciendo lo mismo todo el rato, pero yo creo que para ti la posmodernidad es básicamente la copia literal y la modernidad es la capacidad de referir a otra cosa de una manera mucho más sutil, sin ser literal. Y para mí en realidad la cuestión no es tan así, o sea... no sé, creo que lo que tú llamáis como posmodernidad es solamente ridículo, malo. Como Yo no lo encuentro malo. Yo lo respeto. encuentro malo. Yo encuentro malo una porque copia. porque tú estudiaste en una escuela moderna y tú eres moderno. Yo no encuentro necesariamente malo. O sea, Yo creo que es ridículo copiarlo de otra época literalmente, no tiene ningún sentido. porque tú eres esencialmente moderno, porque tú estudiaste aquí. Puede ser, pero ese Ya. no es el punto. El punto es que Aunque te guste ser posmoderno. no, a mí no me gusta. ¿Quieres ser por moderno? Le gustaría. No. Por ejemplo, el Esa es la hipster. pregunta que viene Oye, ahora. pregunta. ¿Quieres ser Hay, posmoderno? hay, ¿Quieres ser una, posmoderno? hay un cantautor italiano muy entretenido, se llama Gaber. Y él hace una canción, se llama Che cos'è di destra, cos'è la sinistra. Por ejemplo, una tina es de derecha, una ducha es de izquierda. Fumar Marlboro es de derecha. Si los Marlboros son de contrabando, es de izquierda. ¿Cachai? Y hace este juego entre derecha e izquierda. Yo creo que este juego se puede establecer entre moderno y posmoderno, ¿cachai? Y creo que, por ejemplo, o sea, hay actitudes, hay cosas que son derechamente modernas y cosas que son derechamente posmodernas. ¿Cachai? Concepto, sí. Por ejemplo, el hecho que En tú todo caso- aspires Yo- a ser yo veo- moderno es una actitud postmoderna. Si tú fueras moderno, no aspirarías a serlo. ¿Cachai? Bueno, sí es verdad. ¿Cachai? Pero yo no veo convencido a Sebastián sobre esta separación tan posmoderna de lo moderno y lo Es posmoderno. medio posmoderna la separación que hace. Salomónica. Sí, es muy posmoderna, de hecho. No, yo creo que con el tema del problema, pero sí tiendo a entender si lo que... Ojo, recordemos que Bonomo postula que el problema para el moderno es, y para el posmoderno es... Para mí es. El problema para mí es, Esa es la diferencia. y para el ¿cachai? moderno para mí, el problema Sí, es. Pero, No, pero perdón. Sebastián tenía que decir algo. Ya, bueno, es que no, No, me si no puedes me provocar, provoques, no me provoques. déjalo hablar. Pero no me provoques. No me provoques, David. El problema. Salomónico, David, el salomónico. No me provoques. ¿Ah? Qué raro que Es David que, sea es que, salomónico. claro, o sea, mira, piensa por ejemplo, la diferencia, el hombre. El hombre, para Le Corbusier, ¿quién es? ¿Quién es? Es nomás. Exacto, es la persona, es la máquina. El modulor. Es el modulor, el hombre estandarizado, con medida, reconocido y establecido al igual que Leonardo da Vinci, Al igual que para Henry Ford. exactamente, que responde que, por lo tanto, si yo entiendo el hombre de esa manera, como una set de estándar, y de tipos, ¿qué es lo que hago? Creo una respuesta tipológica y estandarizada para él. ¿Qué es el hombre para Allison y Peter Smithson en los últimos Siam? En conjuntos como, por ejemplo, el Robin Hood Garden. Ya no es en el Siam 10, que es el que hace el cierre de los Siam. El problema ya no era el déficit habitacional, un problema de estándares, un problema económico, un problema de déficit de vivienda.
El problema para Isaac y Peter Smithson y para la gente del Team 10 era cómo las personas vivían estos barrios, estos conjuntos deshumanizados, estandarizados, homogeneizados. El foco se traspasa desde el hombre universal al hombre individual, desde el hombre, desde el modulor a los niños, desde Aldo Van Eyck a Le Corbusier. Aldo Van Eyck que enfoca su desarrollo profesional en los playgrounds de Ámsterdam, hace más de Rotterdam. Sí. O sea, el foco se traslada desde el hombre a la persona, que es la diferencia de cuando Rainer Banham plantea que a house is not a home. La diferencia entre house y home es la diferencia entre persona e individuo, ¿cachai? La persona y el individuo. Yo soy un individuo, pero somos personas, ¿cachai? Esa es la diferencia entre moderno y posmoderno. Esa es la diferencia fundamental en lo universal del particular. El específico del tipológico, ¿cachai? Una pregunta para usted. ¿Y este tema de lo posmoderno es algo que les interesa? ¿Es una inquietud que...? No. Pero, por eso nos dedicamos un programa. A mí por la única... ¿Ah? Obvio que sí, bueno, estos buenos es lo único que hablan en eso todo el No, día. sé. ¿Cómo no les va a importar? No, a mí lo único... Mentirosos todos, qué? weón, No, canallas es que mira, de mierda, weón. pero Posmoderno, ¿cachai? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la El inquietud? posmoderno, Dale, oye, el posmoderno es promiscuo, el posmoderno es corrupto. Claro, ¿por qué? Porque el ideal no existe. Drogadicto. En la cultura posmoderna, el Pero ideal ¿cuál es no la existe. inquietud? Eso es lo que quiero saber. Porque... Solamente que Dos ideales. Yo creo que cuando ser- entramos a esta escuela hace 5 años atrás Ya. nos decían que lo posmoderno era malo. Y Ya. eso era lo que te enseñaban. Sigue siendo, weón. No te engañes. Deja que cuente la historia. Perdón. La Y en historia el del fondo, joven alumno. lo único que yo quiero poner como inquietud acá es que no es tan blanco y negro ni tan dicotómico como se plantea y que igual es una irresponsabilidad decirle a un alumno en taller 1 que lo posmoderno es malo. Eso no. Responde que eso es posmoderno. Pero eso quería decir. ¿Quién dijo eso? Chato, todavía lo dice. Todavía se dice y a mí O sea, me suena- Yo no digo el posmoderno es Si malo. tienes ojos abiertos, vas a ver que esta planta y No. Eso Lo no. dice. Y Yo no creo digo- que la discusión ya después entra en una cuestión media tautológica, no sé. Yo no, por ejemplo, Pero lo que ahora. yo a mis alumnos no le digo que el posmoderno es malo. Sí, obvio que es falso. Yo no le digo el posmoderno es malo. Yo le digo a ellos lo que yo creo. Si tú hiciste la weá con Aureli, pues, weón. ¿Qué tiene que ver? Si Aurelio no es posmoderno. ¿Y qué? No, no es. Entonces, No es posmoderno. Yo creo que chan, sí. chan. Aurelio es bien moderno. Seguramente, weón. Sí, es más Yo moderno. estoy tiene de como no moderno. molesto, Estéticamente, Estética. Yo ustedes. también, pero estéticamente. Estéticamente bueno, esa es la pom- weá que se critica. A nosotros nos dicen que el Pero, por posmoderno ejemplo, es malo porque los es edificios son simétrica. feos, ¿no, Sí, weón? porque eso Exactamente. Esa es la weón. weá y nosotros somos. Pero evidentemente, Aureli una es mezcla simétrica. entre moderno y posmoderno. Exacto. Sí. ¿Y eso es No, posmoderno? no es simétrico. Sí, porque yo me acuerdo que el Es Chacha fácil, Riesco estoy. me enseñó a mí es fácil, estoy. que el problema con la simetría Es que te uno equivocáis trabaja doble. la mitad, pero se equivoca, equivoca el el doble. El doble. doble, Eso exactamente. todavía lo weón. escuchamos nosotros. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Eso, yo, el Chacha Riesco, ¿cachai? Hasta a mí me llegó, weón. Pero a mí cuando lo trajeron como papa a Aureli, Como un papa. o sea, estaba entronizado, le faltaba un trono. Papa, sí. ¿Pero has leído los libros? Sí, sí lo he leído. ¿Te gustaron? Es que lo que pasa es que no lo entendí porque yo no tengo una formación tan profunda. No soy doctor, entonces- no soy doctor. No soy doctor. Hay que ser doctor pa... Pero es posmoderno, ¿o ¿Tienes más no? para tomar o no? Pero es moderno. No, pero Aurelio. yo creo que no es moderno. Yo creo que sí. Yo creo que la cosa interesante de Aurelio. Pero si él necesita... Sebastián, ¿qué es lo posmoderno de Pierre Vittorio? ¿Qué es? ¿Que llegue como papa o otra cosa? ¿Qué italiano? ¿Que sea italiano, gordo? Gordo, ¿no? ¿Qué es lo que qué lo hace posmoderno? De más. Es católico. Espera, a ver. Es católico. Muy católico. Ah, más. Pero Pero es es muy comunista. italiano, es también. católico. Bueno, sí, ¿Qué lo hace posmoderno a Pierre Vittorio? Es una cuestión... Es una buena Muy pregunta. católico. No, es absolutamente moderno. Es moderno. Pero ¿por qué? Él no estaría de acuerdo. Porque es radical.
radical en su posmodernidad, weón. Sí, es guatón. Ahí está. En un momento en el Radical en su posmodernidad. sí, es verdad. Yo En sabía. un momento, Está bien, güey. Escúchame, si weón, sí. Estamos escuchando. Si territorio buena onda, o sea, vino a mi casa, así, como. Es guatón, güey. Pero sí, bueno, cuando llegó a mi casa. No cabía. Yo no cabía. No, Entró por la ventana. bueno, llegó como 45 minutos después, bueno, se vino caminando. Y dije, mira, camina derecho, Pobre guatón. dobla a la izquierda en ese momento, bueno, llegó una hora después. Oye, ¿este es el mío? Sí. Yo creo que es el mismo. Oye, Pier Vittorio. Esta es la anécdota cardíaca de Pier Vittorio, ¿no? Sí, bueno. Coronaria, quizás. Sí, tuvo. Antes vine a Chile la primera vez, tuvo problemas cardíacos, el pobre. Tiene que parar de comprar ese, weón. Tiene para, o sea, es un gozador, weón, es moderno, es radical, weón, es radical, ese weón, es radical. Mira, ¿por qué digo que Pier Vittorio para mí es radical en su posmodernidad? No, pero para. Ser radical ya es moderno, Patimo, así que ya. Totalmente. Dale. Pero es, ¿por qué? En un momento en el cual la posmodernidad es como el ángel prohibido, el Satanás, que es un ángel, ¿cachai? De la arquitectura. Sí, pues, Satanás. El Génesis es posmoderno también. O sea, totalmente, o sea, por ejemplo, Gaber, que este cantautor italiano que te decía, deberían escuchar qué cosa es la destra, qué cosa es la sinistra. Escuchamos esa canción como de Bueno, fondo. es muy buena, esa canción es muy buena. ponerla- ¿Qué cosa es la destra, qué cosa es la sinistra? ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? ¿Cómo se escribe? Cosé la ¿Qué destra. ¿Qué cosa es la destra, qué cosa es la sinistra? ¿Qué cosé la destra? ¿Qué cosé la siniestra? Oye, Giorgio Gaber. tengo una pregunta. Escúchame, por ejemplo, Estamos hablando de Aureli. sí, no sé, weón. No, ¿por qué es posmoderno? No supimos. Sí, es una buena ¿Por qué pregunta. moderno ¿Por qué tampoco? lo Iba a decir una consideras cuestión moderno? súper inteligente, weón, se me fue. Iba a decir una cuestión súper ¿Qué es la inteligente. destra y qué es la siniestra? Cosé la destra, cosé la siniestra. Por ejemplo, en un momento en el cual la posmodernidad y la arquitectura, o sea, y la ventana cuadrada y la cuestión centrada y el cuadrado es como un remind ¿ah? de la arquitectura posmoderna, y por eso a mí me ha llegado voz de gente que dice, no, que la escuela se ha puesto muy posmoderna, porque las cuestiones ahora son cuadradas, viene Pier Vittorio Aureli, weón, mucho italiano y no sé qué. ¿Por qué es moderna? ¿Por qué es moderna? Sato dijo. ¿Por qué moderna? Porque en un momento en el cual la posmodernidad es tildada como algo malo, como algo peligroso, como algo del cual hay que huir, hay algunos en que creen que en eso hay un germen de radicalidad, ¿cachai? Esa actitud, sí, te gustaría, weón, te gustaría. Asume que asume que la belleza no es un canon, weón. ¿Ah? ¿Existe la belleza objetiva? No sé, po, weón. No sé, Tú sabes, po. No sé, como es tu polola, así. según Pero- los cánones. Es redonda. Es moderno. Es moderno o posmoderno. Es moderno o posmoderno. Pier Vittorio cree en el asunto de la tipología, o sea, en un momento en el cual eso es prohibido, eso es vetado. Esa actitud crítica. Eso es moderno. Esa actitud como hacia el canon, hacia lo que viene, es una actitud moderna, independiente que el resultado sea o no. Pero la actitud es moderna. Hoy día, la pregunta, yo soy parte de Docomomo Chile y participo. Posmoderna esa actitud. Podríamos decir. Exactamente. Ser de Al Docomomo, interior, y posmoderno. nuestro amigo O sea, Danilo Lagos Le Corbusier. Docomomo No. es posmoderno. Está bueno. Absolutamente, weón. Es el paradigma y la paradoja. Esa es la paradoja de trabajar en patrimonio. Y la La tipología. actitud. Y la tipología ahora es moderna. Sí, po. Sí, po. ¿Y por qué? Estoy Por- confundido. No, lo que pasa Weón. es ¿Sabes qué? Sí. Estoy como el coyote corriendo detrás del correcamino. Sí. Estoy así. Mira, ¿Por qué? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día? Mi vida ha sido un error. Porque vivimos en una cultura y en una sociedad postmoderna, weón. Pero Ser Humberto, modernos hoy día Tú es postmoderno. tú hace un año. De mala mierda. Bueno, no sé qué voy a hacer mañana cuando me siente en mi computador. Todo el discurso A la- que armó
a primera hora en la mañana. Tienes razón. Mira, bueno, si vivimos en una sociedad moderno. Que en el fondo ser moderno es ser postmoderno. Exactamente. Si el moderno nunca terminó en la época y en la cultura postmoderna, es porque la cultura postmoderna es moderna y viceversa, ¿cachai? Sí. O sea, Oye, es que yo tengo una pregunta ahí a tu Pero lógico. lo malo es bueno, lo bueno es malo. Es ¡Estamos en la posmodernidad, weón! La ambigüedad. El paradigma de la ambigüedad. Charles Jenks, 1975, weón. Han pasado casi 40 años, weón. Párate, weón. 41, perdón. Casi 41 años, ¿cachai? Vivimos en una época posmoderna. Somos posmodernos, por ende, consideramos que la radicalidad, ¿cachai? Es algo, puta, increíble que tiene que continuar. Si lo hiciéramos en los años 30, diríamos que somos modernos. El paradigma de la modernidad es el cambio. La continuidad, ¿qué es? ¿Cachai? No caché nada, weón. El paradigma de la modernidad es la transformación. La transformación, Sí, la revolución constante. la transformación, la revolución, el cambio Avanzar. genera inseguridad. Lo que Marshall Berman en todo lo sólido que se desvanece en el aire. Weón. El nombre de ese libro. Pero es ¿cachai? Marx, digamos O que sea, es Marx. weón, igual. es como Es Marx. exacto, que es Marx. Es como los poetas puta, no me acuerdo. Ya, ahora mismo. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. El paradigma de la modernidad es el cambio, la transformación, la sensación de inseguridad. El motivo por el cual la sociedad contemporánea no tiene seguridad, no existe la fe, nadie cree en Dios, weón, la iglesia menos, weón, nadie la pesca, ¿cachai? O sea, la transformación es el paradigma contemporáneo. Ese paradigma se ha transformado en como algo continuo. El cambio continuo. En algo continuo. El paradigma de la continuidad es la posmodernidad. La continuidad entre la historia y el presente. ¿Cachai? Ese conflicto es posmoderno. ¿Cachai? Por eso vivimos en una cultura y una sociedad posmoderna. Yo digo, no soy un experto en filosofía, antropología y sociología contemporánea, pero estamos en una época posmoderna. Sin embargo, en el ámbito disciplinar de la arquitectura, algunos en Chile, y somos pocos, algunos en Chile nos consideramos que somos continuidad de la modernidad, de Fernando Castillo, del Chacha Riesco, ¿cachai? De Duarte, las cosas que nos enseñan, ¿cachai? Aquí. Y eso es súper bonito, El mundo afuera es distinto. Por eso la arquitectura contemporánea chilena es tan considerada como revolucionaria, como alternativa en el mundo. La arquitectura chilena no es considerada revolucionaria. No. Alejandro Lavena, la arquitectura chilena. Sí, pero por ejemplo sobre eso, mira, déjame un comentario. Hernández. Mira, déjame un comentario que me llamó la atención, hablando de italiano. Hace unos meses hicieron una charla acá en que vinieron Max, con Martín Lavé, con Max Núñez. ¿Quién más estaba? Estaba Pedraza Aguiló. Undurraga. No, Undurraga no estaba. No, había puros jóvenes. Y trajeron a otro italiano, a Pipo Chorra. Y bueno, ellos mostraron sus proyectos, los cuales eran bastante buenos y no sé qué. Y Pipo Chorra reclamó que no eran subversivos. Sí, pues, lo escribió en la Architectural Review. Que no eran subversivos. Sí, pero a propósito de la arquitectura chilena en general. Sí, bueno, él hizo un... Apuntemos que, para que la casa entiendan, Max mostró su museo de Atacama, de Copiapó. Pedraza mostró el museo Sí. museo histórico y había otro más. Martín Lavé. Mostró su Cerro Cárcel. Sí, pero yo creo que esa Y Pipo exigencia... Chorra después de todo eso dijo,
Son buenos haciendo objetos bonitos, sí, pero malos falta como se subversivos. quejó del discurso que no apuntaba Eso hacia dijo nada. Pipo Chorra. Sí. Somos buenos. Pero haciendo yo me objetos acuerdo bonitos. que yo googleé al Pipo, que después lo conocí ahí, bien simpático, Pipo, como todos los italianos. innovación de la vida. Sí, y dirige el museo ese que hizo Zaha Hadid. Maxi de Roma. Sí. Hizo Zaha Hadid. Sí, y... Absolutamente postmoderno. Bueno, y lo que él había hecho, bueno, como obra tenía un par de galpones así bien fome. No ha hecho ni una weá, que sea digna de mención. Sí, ¿cachai? sí. Y eso, Pero me pareció, Sí, a ver, me claro. pareció una crítica bien injusta. Bien injusta, porque la verdad que lo que mostraban estos muchachos era bastante bueno. Entonces me parece también, era bastante bueno y la exigencia de su versión es media lesa, porque cuando tú eres un funcionario, imagínate, tú te mueves en el MoMA, te pagan en el MoMA, te pagan en el museo el Maxi, conoces a todos los super arquitectos de todo el mundo, vas a las escuelas, la ETH, la no sé qué, todas las super escuelas de todo el mundo, te reciben, tomáis traguito, lo pasáis súper bien. Entonces, unos cabros que hacen Buena arquitectura. buena arquitectura y muy buena. y toman, a ver, y están día a día trabajando en la profesión y con todos las dificultades que trae la realidad concreta de ejecutar los proyectos, y entonces viene a exigirle su versión, un tipo que es oficial, es como un comendador oficial y que tiene miles de cartones, Igual, Tú títulos, decís medallas. que es cara raja llegar y... Perdón, Es un poco fresco, porque si tú eres... Muy fresco. Muy fresco, Pero ¿por no dónde irá la dejo nada. inquietud de Pipo Chorra? ¿Por Perdón, dónde pero irá? una pequeña acotación. Quizá hay algo. Que Es que creo, es que creo que esa exigencia de cambio constante o de subversión empieza a ser como siempre cuando veían así como cuando está el emperador romano y quiere que venga un bufón y que no se aburre. Entonces quiere a alguien que le cuente un Quiere chiste que lo maten Es en el fondo. y que se reaccionario, ría es y reaccionario. reírse. ¿Sabes qué? Esto ya lo vi, esto ya me parece un poco banal la porque actitud transforma... del weón aburrido, el aburrido es posmoderno. El feliz, el divertido, weón, el despierto, pero weón, es independiente- moderno. independiente Pipo de eso- Chorra es posmoderno, es aburrido. Nadie lo se emocionaba. nada lo emociona. Entonces quería ¿cachai? que lo hiciera como un salto. El Wanda da ese weón. comentario, da ese comentario por el mismo cargo que tiene. En el fondo lo da porque puede, po, weón, y porque en el fondo está... de alguna u otra manera el weón en el fondo puede apuntalar Él la es- arquitectura no, de alguna el forma. Crítico, ¿cachai? Como, crítico de arte en el ámbito del arte. El weón snob, el que mira así, weón, es un weón postmoderno. ¿Por qué weón está aburrido? Constantemente aburrido por el desarrollo cultural del arte contemporáneo. El weón entusiasta, aunque sea una weá ya vista, weón, pero ya, yo soy entusiasta. El entusiasta es moderno, weón. ¿Cachai? Si Giorgio Gaber, weón, tenía razón. A ver, Bueno, o sea, un momento para aterrizar un poco. A Pipo Chorra nadie lo conoce. Nadie sabe quién es Pipo Chorra. El postmoderno, Pipo Chorra estuvo metido en la nadie sabe qué es. Oye, a mí... Pero algo sabrá la gente. ¿Qué puede hacer el arquitecto para hacer algo? Pipo Chorra es Independiente de director lo- del Máximo. Pero no lo conocí. ¿Pero a quién le importa? Oye, No Humberto, sé, pero weón, David Quesada, weón. No, pero el jurado por del, la del radio Yapi, contador, del no sé qué, del no sé cuánto. ¿Cachai? Jurado de no sé qué Esa que nadie actitud es muy sabe. moderna, po, weón. Esa actitud de mirar las weas, un weón que es el director Te del estás Maxi, perfilando la del wea, Museo po. de Arte, no, de arte contemporánea, de arte arquitectura contemporánea de Roma. La actitud de mirar a huevo, ese weón es moderna. Ah, moderna. Sí, porque la critico, porque, weón, ¿quién es ese weón? No es nadie, ¿cachai? Aquí está la vanguardia. En cambio, el weón que está allá, mírese, esta weá es la continuidad, no, si es lo mismo, ¿cachai? Porque culturalmente él es posmoderno, ¿cachai? Culturalmente nada lo emociona. Por eso te digo que en Chile ustedes están acostumbrados, gracias a Dios, y a la dictadura y a toda la dificultad económica. Y a la dictadura. Gracias a la dictadura apareció Mussolini. Gracias a la dictadura. Estoy diciendo culturalmente. ¡Vete a la mierda! No, me estoy refiriendo culturalmente. Consolidó un momento que era el idilio de los años 70.
absolutamente moderno, radical, Salvador Allende, fantástico, lo trasladó, Los 60 en realidad. 60 y 70, Más los lo 60. trasladó a hoy día. ¿Por qué se trasladan las cosas? Saltan. Porque hay un momento que la dictadura... Pero que ese to- salto que es todos, posmoderno. pero espérate, hay un momento que la dictadura que todos queremos olvidar, No todos. no, olvidar en el sentido No queremos que, olvidarla. que no se ha desarrollado el país, que un momento, y por ende ese idealismo de los 70 se traslada a hoy día, ¿cachai? En el resto del mundo, en Italia, bueno, El pasáis idealismo de los 60, pasáis por los 80, que como dije al principio, en los 80 en Italia tenía un corrupto jefe, presidente, presidente de la República, corrupto, que hizo que el país, como Menem, que el país se desarrollara a una velocidad increíble, ¿cachai? Pero que era ficticio. El beneficio de ese lapso triste, oscuro, negro, de los años 70 a final de los 80 de Chile, permitió que en términos arquitectónicos la arquitectura moderna de los 70, 60, 50 y 40 se traspasara a la arquitectura contemporánea de los 90, de la generación de los 90, de Smiljana Radić, Alejandro Avena, Matías Klotz, y todos, Sí, pero- Teodoro Fernández, la oficina de ellos que están haciendo arquitectura, que el mundo, y yo lo invito a salir de Chile para darse cuenta del privilegio que ustedes tienen en estudiar en esta escuela. Estudiar en esta escuela. El privilegio que tiene es impresionante. La gente mira Chile, mira las cosas que se hacen. Todos saben lo que se hace en Chile. ArcDaily es la página de arquitectura más visitada del Y más mundo. posmoderna de la historia. Da lo mismo si es posmoderna o no. Esa es la diferencia entre el posmoderno y el moderno. ArcDaily es. Tú, como individuo, como Joaquín, Daily es moderno. como Joaquín, puedes pensar de ArcDaily lo que tú quieras. Pero ArcDaily es. Y como ArcDaily no hay. Y como plataforma de arquitectura en español no hay. No hay otro. Ese es el punto. Por eso ArcDaily y plataforma es moderno. Es producto de la enseñanza moderna de esta escuela. Una basura. ¿Cachai? Da lo mismo. Weón, es después, si tú quieres ser, cuando estás ahí, si quieres critica, weón. Si quieres criticas, desde abajo eres postmoderno, desde abajo eres como Pipo Chorra, weón. Dice, no, weón, es una basura esa weá. Weón, sé el número uno y cuando eres el número uno, si quieres criticamos. Ah, o sea, no se puede criticar si no eres el número 1. Sí, claro que sí, Hablemos pero del Chino desde Río. abajo es fácil criticar. Bueno, Critica pero cuando está ahí arriba, weón. Sí, ese es el punto, ¿cachai? Esa es la diferencia. Oye, a mí me ha saltado una duda. No, pero cuando estás ahí arriba se te olvida criticar. Dale. Pero también era la crítica que hacía Pipo Chorra. O sea, como que todos estos arquitectos chilenos que están arriba no están haciendo ninguna crítica. Esa era su crítica. Y que finalmente es un poco cierta. O sea, tenemos varios Star Architects en potencia y que no están diciendo nada finalmente. El punto Pero, pero, es que es pero, por ejemplo, en ese absolutamente caso coherente. particular, esa era una crítica bien injusta. Yo no veo. A ver, por ejemplo. ¿Pero por qué? A ver, Sí. porque a mí me da la impresión que tú después de ese evento, que fue hace unos meses, después fuimos a la Bienal, ahí estaba también Pipo Chorra, y por todos lados aparecía, ahí estaba Francesco Dalcó, y qué sé yo, estaban todos. Claro, y la Bienal, a ver, yo diría, lo mejor de la Bienal, independiente de la muestra, de lo que ustedes quieran criticar, se hizo, a ver, en un edificio que estaba lleno de gente, en un cerro fantástico. Ojo, apuntar que ese edificio mismo, Pipo Chorra había dicho el día anterior que no tenía ningún Que no tipo era de crítica subversivo. ni subversión. Claro. Que no era su versión. No, perdón, pero usted, o sea, porque yo lo que... una cosa, hasta donde yo sé, el tema de la subversión fue un tema que le escribió a la Bienal, no de los arquitectos. No, si estaba ahí, si estaba Una ahí. pregunta estuvo que ahí. hizo en la él charla. dijo también. En la que charla eso- lo dijo, yo la no cuestión de la sabía, yo no sabía, por subversión eso y no estaba sé qué. preguntando. Pero claro, tú te parabas ahí en el Prado y estaba la escena de Valparaíso y toda la gente participando. Había gente del lugar jugando a la pelota. O sea, había una situación como urbana Fantástica, weón, Ajá, fantástica. O sea, ser capaz, yo decía, a ver, yo pensaba en ese edificio, crear esa realidad. Era una cuestión Oye, sí, Sebastián, súper tienes buena. toda Y la las razón. herramientas que usaron
esos arquitectos, para armar ese conjunto, eran herramientas modernas, digamos. Ningún apunte muy bueno. ¿Ah? No, tienes toda la razón. Joaquín, mira, ¿Pero por quiero qué a mí, hacerle si un yo no he hecho homenaje nada, a mi amigo weón? Sebastián, weón. Lo que vos actuáis hoy de postmoderno. Joaquín, tú que eres postmoderno. En la lógica de Giorgio Gaber, derecha, izquierda. La obra es de derecha. La crítica de la obra es de izquierda. La obra es moderna. La crítica de la obra es postmoderna. O sea, la posmodernidad de izquierda. Y la modernidad. Weón, Sí, sí, está weón. parangonando, ¿no? Weón, ¿para qué quiere que Terragni? No, no, Terragni era, weón, Terragni era fascista. ¿Cómo se llama? Le Corbusier también tenía una cosa Le media- Corbusier, weón, se sí. casó con todos los dictadores de la época. Le Corbusier era un ¿cómo se guatón llama? El ridículo. italiano Marinetti, Ya, pero la weón. construcción va de la mano. Pero weón, pero- Marinetti, el ideólogo del cambio. Sí, sí, no, yo Marinetti, tampoco sé. el ideólogo de la modernidad, weón, murió en la trinchera, weón, la Primera Guerra Mundial. ¿Pero cuál es el punto? ¿Qué es lo que me quería Ya, decir? como Val. El punto que te estoy diciendo es, poco es bárbaros. que HLPS se lo critica, Sí, vuelve eso. se lo critica en el Parque Cultural de Cerro Pipo Cárcel de Cholo. Valparaíso. ¿Cuál es? Se los critica de hacer una cuestión que no sé qué. Bueno, a ellos no se plantearon el problema de la crítica. Ellos hicieron una obra. Ellos son modernos. La interpretación de la relación entre la obra y el tejido sociocultural de la Bienal de Arquitectura de Chile fue la primera Bienal fuera de Santiago. Bueno, write what you want. Escribe lo que quieras. ¿Cachai? Eso es lo que tú sabes hacer, Pipo Chorra, digo. Es una actitud postmoderna, como aburrida de la aburrida del status quo de cambio, y por ende, si yo estoy aburrido del cambio, no noto los cambios. Porque si estoy aburrido, no los noto, pues, weón. Si no, ¿cachai? Si fuera un entusiasta del cambio, vería cambio en todos lados. ¿Cierto? Si soy aburrido del Eso es cambio, bastante no... italiano. Pero es... Eso, Y sí, italiano ahora es el postmoderno. Es como relativismo, pero Bueno, bueno, ya. mira, Martín Dani Lacacho, o sea, Osvaldo, o sea, cuando hicieron la obra... Tú dices que los cabros son modernos. Absolutamente, weón. Y sabe, el privilegio, insisto, el privilegio que ustedes tienen, estar viviendo, trabajando, estudiando aquí, es fantástico. ¿Por qué? Porque los mantiene alejados de un sustrato contaminante y como insidioso. Postmoderno. Insidiosamente postmoderno. Ajá. Insidiosamente que- postmoderno que- que relativiza ¿Qué cosa? todo. ¿Qué- El trato contaminante yo creo que es necesario. Por eso, si La quieres crítica ser, es necesaria. por eso si quieres Este ser está- completo, este- te vaya a estudiar igual un semestre a Italia o donde sea, Berlín es bueno salir, es bueno estudiar, es bueno tener contaminaciones, ¿cachai? Ese es el punto. Porque Ese es el punto. no, o sea, yo creo que sí, Pero o está sea, protegido también. ¿ah? No, ya. La contaminación es esencialmente moderna. Nah. La preservación es postmoderna, weón. La preservación es postmoderna, ¿cachai? Sí. Oye, yo tengo una pregunta. En tu discurso tú decías que No, se va a la mierda. No, pero- Ya, para, Es muy corto. Para la wea. Es muy corto. Bueno, Es muy corto. Para cerrar el tema de el Cerro Cárcel, Eso pico. tú estás ahí mirando la pata del chancho hormigón, ¿se acuerdan, no? Sí. Tiene una pata. Y ¿La dijiste- pata de qué? Está flaca. Sí, la pata de hormigón del Cerro Cárcel. Ah. Y vos dijiste, Está flaca. esta pata está muy flaca. Le quedó flaca, weón. Esta weá tiene que ser gorda. Eso es eminentemente postmoderno, weón. No, sí, eso es relativizado. Pues, Eso es relativizado por los recortes presupuestarios de la Ahí sí por construcción de la los obra. recortes modernos. Sí, Bueno, podríamos decir que ahí se cayeron. Es como que avanzan, o sea, desde afuera. Pero La imagen es cotota, pero en el corso Flaco. es flaca. Está ¿cachai? flaca. Pero- Está flaca la cara. Pero que sea flaca en escorzo es postmoderno también. No, yo creo que trataron, pero el recorte presupuestario no le dio. No había plata. Ya, tú antes decías que los modernos en el fondo atacaban un problema, veían
el problema, no es de ellos. No, el problema no así El problema es- Ya, pero no así problema los posmodernos que en el fondo que actúan a través de esta lupa o este bagaje que tú decís que tienen de ellos mismos. Se entiende de que en el posmoderno hay reminiscencias históricas, o sea, referencias históricas y en el moderno no. Sin embargo, a mí me salta la duda, no debiese ser en el fondo que las grandes obras de arquitectura estuviesen en el posmoderno, siendo que nacen de uno mismo, son obras mucho más artísticas. Quizás es peor arquitectura en el sentido de ir los espacios, pero debiesen haber mejores obras según esa línea argumentativa. En el fondo la otra es una respuesta mucho más racional, mucho más ingenieril. Según ese hilo, yo no lo discrepar comparto. quizás no, claro, pero esa es la pregunta, en el fondo, ¿por qué se dan obras geniales, o que nosotros consideramos geniales, en la arquitectura moderna, que es mucho más racional, mucho más ingenieril, según esa línea de pensamiento, y no así en la posmoderna, que ese ser una expresión más de uno? A ver, yo creo que hay un tema que tiene que ver... tú le estabas preguntando, pero hablamos mucho. Sí. A ver, hay un tema que yo creo con lo moderno y con lo posmoderno, es que a mí me da la impresión que hay una la modernidad que va de la mano con la abstracción produce también, y como arte, ¿no es cierto?, produce lo que hablábamos antes, un cierto rechazo o una cierta dificultad de acceder a los valores que tiene una cierta obra. Entonces, a mí me da la impresión que históricamente el posmodernismo hay varias aristas, pero por ejemplo, se trata de recuperar la tipología, se trata de recuperar la ciudad tradicional, se trata de por otra parte, no sé, tú hablabas de Venturi, te acuerdo que lo conversamos, que se lo enseñaban solo. Venturi trata de comunicar o de que la arquitectura rápidamente signifique cosas y no sé qué, como... Entonces hay una voluntad muy que en eso se emparenta con lo kitsch. En el fondo, que uno lo que trata de hacer es tratar de comunicar rápidamente o de agradar. Generar una respuesta. Pero eso es lo burdo. Esa es la en el usuario. Es gringo, sí, evidentemente, pero era una de las... Creo que pasa una cuestión más cultural. Claro, pero yo estaba pensando, por ejemplo, nosotros con el curso, con el curso de taller fuimos a Pucón, por ejemplo. Entonces, Pucón es posmoderno. O sea, hay una cuestión, es Nescafé, todo el rato es Nescafé, o sea, son una especie de cuestiones de montaña, con unos enchapes de piedra, una cuestión... Y tú de repente, por ejemplo, vas... Una Gretel. Lo radical. Una Gretel ahí dando vueltas así como... Sí, no, la cuestión es el pueblo es escenográfico. Por ejemplo, la escenografía es posmoderna. El escenario hay una es moderno. La Vilsawa está estudiada. La diferencia entre escenario y escenografía. Pero después, a ver, tú ves, ya no existe la calle Suecia. Estamos en Pucón. Pero Pucón es como la calle Suecia, un pueblo completo que es la calle Suecia. ¿Ah? Y con bares, y con cuestiones, y con tiendas. En poco tiempo se transformó en eso. Eso es posmoderno. Y todos nos damos cuenta que es una cuestión falsa, o sea que no hay ningún valor ahí. No es auténtico. Y bueno, tú vas después, por ejemplo, fuimos al hotel, el famoso, ¿Del lago? el Antumalal, que es del año 48, de Elton y Eichen. Coincidimos justo, fue bien divertido porque estábamos ahí en la terraza. Llegó Miguel Eichen. Estaba preparado. Lo trajeron en el carro. Y llegó. El encuentro es posmoderno, pero la situación. Espérate. El arquitecto es moderno. El encuentro es posmoderno. Ya, llegó Juan Baixas también. Y, ¿Juan estaba acá? ¿Llegó Juan Baixas? sí. En Y el bueno, ahí estaban. Y el tema es que estaban celebrando los 65 años del hotel. Parece. Pero es un hotel del año y es bien notable porque tiene sus cachirulos de la época. O sea, hay cosas que son así, cosas como gustos y ciertas cosas que son las cosas que uno hace como un poco para divertirse en un proyecto. Entonces, por ejemplo, tiene una pata que es como la de unidad habitacional de Marsella. Pero la hicieron antes
que se construyera la unidad habitacional, ¿te fijas? Porque lo vieron en la revista, qué sé yo, bueno, la copiaron, pero es un detalle banal, pero esos son como los... Pero el hotel, tú vas al hotel y la construcción del paisaje, del lugar, de la cuestión, es notable, es notable. La verdad que hay muchas cuestiones que uno podría superar actualmente, digamos, los ventanales, hay cuestiones que uno las podría hacer distintas, pero la construcción de todo el paisaje y del lugar y la experiencia que uno tiene, por ejemplo, sentado ahí en la terraza que atardeció, empezó a llover, hubo una tempestad, es una experiencia como genuina, real, concreta. La experiencia de Pucón, la experiencia de Pucón es una experiencia que en el fondo transmite altiramente, oye, yo soy, ven aquí tiene el techito, la cabaña, la cuestión, entonces como la cosa así como outdoor, y es una experiencia que es más mala, que no es una experiencia verdaderamente notable. Ahora, de otras cuestiones modernas que yo diría que por ejemplo yo recuerdo así como bien así fuerte, recuerdo que hicimos hace varios años aquí en la escuela con el Fondef de la Madera que dirigía en ese tiempo Juanjo, fuimos un grupo grande a Suecia. Todavía dirige. ¿Ah? Es que ahora es otro. Ahora volvió. Pero claro, el de esa época. No. A Suecia, Escandinavia. Claro. Y por ejemplo llegamos con la Pilar Urrejola, con un grupo grande. Estaba Waldo Bustamante, estaba. Grupo avanzado. Sí, estábamos todos. Estaba Orlando Mingo. Fue un grupo muy entretenido. No, y por ejemplo fuimos al cementerio de Asplund y de Leverett. Es notable eso. A ver, Leverett, para que veamos cómo todo se empieza a mezclar. Leverett es una figura que la modernidad, por ejemplo, sueca, fue una modernidad sin radicalidad. No había movimiento radical. Paréntesis, modernidad sin radicalidad. Bueno, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, Asplund fue un arquitecto que existía en ese tiempo lo que se llamaba el clasicismo nórdico. Alto también era de esa corriente. Los gallos hacían una arquitectura clásica que se fue despojando como bien suave. Y tiene que ver, por ejemplo, con Munizaga, acá en Chile, con Munizaga Padre, que, por ejemplo, con un edificio como el Banco Español, que ahora es el Banco Santander, en el centro, que era un edificio que estaba como pasó de lo clásico a lo moderno, bien suavecito. Y Asplund tiene unas columnas, pero es un edificio, a ver, notable. Y la experiencia que uno tiene en ese cementerio, yo me acordé cuando fui, y había un funeral, y estaban ahí. Entonces la gente ahí en Suecia, bueno, son todos bonitos, es una cuestión bien notable, impresionante, son todos. Entonces yo le preguntaba a alguien, oye, ¿cómo escogen aquí a las modelos? Y un gallo me dijo, bueno, por vocación, la que quiere ser modelo es modelo. En cambio aquí una niña que es un poco más bonita que el resto está obligada a ser modelo, porque no. Es postmodelo. ¿Te fijas? Bueno, pero cerrando el tema, la experiencia que uno tiene en ese cementerio era. Me acordé de, por ejemplo, Machu Picchu. O sea, cuando uno va a Machu Picchu, uno entiende, por ejemplo, el poema de Neruda, y en Machu Picchu uno siente... La canción de los Jaivas. La canción de los Jaivas. Podríamos poder después Poderosa Muerte, por ejemplo. ¿Sí? Pero ahí, cuando uno va a Machu Picchu, aunque es un lugar descubierto, actual y no sé qué, es un lugar como... No sé cómo decirle. ¿Cómo describirlo? Cargado. Muy cargado. Podríamos llamar a Cecilia Puga ahora. Y que empieza la cuestión, a ver, hay un sentido de lo latinoamericano que, por ejemplo, ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú te das cuenta que Neruda, que era un tipo que estaba inserto en la discusión de la modernidad, era un tipo que cuando desaparece el verso con rima y aparece el verso libre y aparece, vivió en París, amigo de todos los artistas propios de la modernidad. Pero, por ejemplo, ahí la cuestión de la identidad es una cuestión que se le hace muy fuerte. Y cuando tú vas a lo de Asplund, como que uno entiende Escandinavia. O sea, ahí está condensado como toda una cultura, una geografía y una cuestión de una manera como
súper genuina y la emoción que produce es muy fuerte y muy real. ¿Ah? Entonces yo encuentro que hay una cuestión, y esa es una arquitectura moderna, es completamente moderna, pero no renuncia a nada de la tradición. Pero está súper bien. Acordamos hace un rato de que ni el moderno ni el postmoderno transaban con la historia, o sea, iban a la historia. Espérate. Por ejemplo, No es un atributo del postmoderno y devolver la historia. No. Eso es ridículo. mira, es que ¿cómo identificamos en la vida diaria la diferencia? Y queréis saber si un yogur o una botella son postmodernos. por ejemplo, una mujer. Una mujer postmoderna. Espérate. Si es... La polola fea. Te hago, por ejemplo, sin hablar de Joaquín, no conozco su gusto, pero, por ejemplo, una mujer rica, o definitivamente bonita, es moderna. Una mujer, espérate. Postmoderna, Espérate. Dale. Oye, nos van a putear Son después. súper impertinentes. Una mujer bonita es moderna. Una mujer interesante es postmoderna, po, weón. No sé, ¿qué está No, para. El weón está hablando de convenciones. Está hablando de convenciones que vienen del mercado también. No, obvio. Y de la tecnología. O sea, tú me estás Mira. diciendo que la modernidad es producto de la tecnología. No, La modernidad trata de ser objetiva. Exactamente. No, pero trata. Mira, No la es belleza. Pero la reconoce un belleza- valor en eso. La belleza de algo. La posmodernidad perdió la fe en la objetividad. Te digo, o sea, Y la eso también belleza. es un problema. Exacto. Es relativista. Por eso. Estamos de acuerdo. La belleza, por eso digo, la belleza es algo, es un canon y un parámetro objetivo que pertenece a una colectividad. Es una construcción cultural. Exacto, en Senegal, una mujer, cuanto más negra, cuanto más oscura, más bonita. O largo el cuello, no sé. Exactamente. Bueno, Por eso. momento. Hemos hablado hace 300 años de lo mismo. De que la ciencia es la modernidad. Da lo mismo. La modernidad es racista, eso es lo que te estoy No, diciendo. la modernidad es ciencia. Todo lo que me has dicho tú es como 1-0, 1-0. Da lo mismo. Racismo, fascismo. No, racismo y fascismo. ¿Por qué? Capitalismo. ¿Por qué, por ejemplo, la arquitectura También hay relaciona? precio ahí. Pero es que lo que pasa es que, por ejemplo, en Chile, tú hablas de esta escuela que es moderna y no podemos ser racistas. Es imposible ser racista. Si en Chile son fundamentalmente racistas. Bueno. Pero si no podemos, si somos este país mestizos. es por esencia Pero si es mestizo. segregado, racista, fascista. Pero si cómo podemos ser racistas, separado. Humberto. Es cierto. ¿Cómo Tiene razón este con weón. el sistema Yo que estoy con tiene. Humberto. Por eso digo Completamente, que completamente. Chile Chile es un moderno, país weón. Pero, bastante a ver, país agarra, muy racista. agarra weón. una célula de nazis chilenos. ¿Ah? No, si no hay nazis chilenos. ¿Cómo voy a No, ver? no, pero que no sea Pero si exagerado. somos todos mestizos. Sí, pero hay mestizo 1 y mestizo 2 y mestizo 3. ¿Y cuál es tu apellido? No ¿cachai? todos somos Etcétera. mestizo igual. Pero no podemos hacerlo. ¿Cómo? Sí podemos. No, se pero hace, obvio, se obvio. Si fuéramos aborígenes. Sebastián, este Perfecto, uno. pero aquí Momento. estamos Sebastián, Para. Antes de meternos en temas de eliminación, eliminación racial y esos Limpieza, temas yo diría divertidos. limpieza étnica. Claro, limpieza étnica como le llaman. Vamos a ir al segundo corte porque el joven Hernández ya tiene su canción. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Poderosa muerte. La poderosa muerte. Tenemos 12 minutos de descanso. 48 minutos. Es larga, es larga. Está acalorada la discusión. Sí. Primera vez que... Es de lo más difícil que he visto. Primera vez que discuten.
en qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida.
Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Oye, en Italia hay un dicho. mayo francés, básicamente. David, ¿estamos online? Daniel. Online. Mira, en Italia hay un dicho que se dice: la billetera a la derecha, el corazón a la izquierda y la cabeza al centro, pues, weón. A la cabeza del centro son 3 weas. 3 weas. Son weón. católicos. Derecha, pues, izquierda, centro. Sí, Dios. pues, weón. Sí, pues, Pero acuérdate que moderno. Italia ganó la Segunda Guerra Mundial. Esa fue Weón, increíble. ganó toda la guerra viendo la perdida, Sí, weón. ganó la Segunda Guerra Mundial. Si yo te dije el paradigma. Italia ganó la Segunda Guerra. Sí, pues imagínate, eran fascistas, estaban con Hitler, todas las cosas. Y cuando llegan los americanos, salieron ahí todas las Sofías Loren con flores y la cuestión se las ponían en los fusiles. Lo italiano, weón. ¿Cachaste? Veleta. Y ganaron, Ya, pero permiso. sí, lincharon a Mussolini y ganaron la Segunda Guerra, Lo weón. posmo, po, No, weón. porque inventaron que estaban todos en contra del guatón Mussolini. Sí, Lo no, inventaron. son Pues este guatón nadie lo quiere. Ya, pero weón. eso pasa en todas partes. En Francia- Americano, y weón. En Francia la mitad de los Bueno. franceses eran colaboracionistas con los nazis y después cuando llegaron a liberarlo, weón, todos Sí. eran así como, los gringos y la weá. Porque esa es la condición humana, o moderna. Conveniencia, weón. Conveniencia. El principio. El micrófono. ¿Cuál No, me pero está- Ambas. A los El tema de alemanes, conveniencia, pero weón. a los alemanes El les agua, el costó más. micrófono. Bueno, que A los alemanes lo estaban a punto de echarle benzina ahí a Berlín completo, weón. Sí, estaban... No, sí, claro, radicales, po. Sí. En cambio, el otro, conveniencia. Los alemanes son modernos, weón. Yo creo, no los alemanes, los nazis. Eran bien modernos. Modernos, po. Bien modernos. Modernos de mierda. No, pero los nazis no eran modernos. Eran Más modernos. moderno que completamente No. moderno. Albert, Mamaban hueones. Albert Speer, ¿quién lo quiera? Ya, pero es que la arquitectura es un pelo a la La- cola, po. ¿Dónde está Alberto Iván? No está. ¿Quién? Acuérdate del viejo. Hay una antigua polémica de la exposición de París, ¿no es cierto? En que los alemanes armaron un pabellón así absolutamente clasicista, que yo creo que lo hizo Speer, no me acuerdo quién, pero adentro había un Mercedes-Benz así plateado, que era así una cuestión así chunto. Algo así, ¿no? Pero es que era una cuestión muy rara, porque eran puros cuadros así neoclásicos, así como de gente fornida, como en actitud beligerante, y un Mercedes-Benz plateado así, pero que era ¿En qué año fue esa? el 39. 39, Oye, creo que pero fue la ojo, exposición de ojo, París. Ojo, Antes. el pabellón de 36, Mies, 36. el pabellón de Mies tenía una escultura griega también. O sea, si es por empezar. Bueno, y en el- No, no era griega, Hecha no era por griega, un era, alemán, era griega. Colbe, que era un escultor Bueno, expresionista bueno, alemán. pero me refiero a que tenía una Era cuestión figurativa. clásica, claro.
Sí. Bueno, al frente del alemán está también el soviético, que era como... El soviético era de Melnikov, claro. Se llamaba Amanecer, tenía nombre. De hecho, es bonita esa foto que están los dos enfrentados y está la Torre Eiffel al final. No, está bien, si yo no digo que. Yo no sabía si era griego o no, pero el punto es que era una hueá clásica. Sí, puede ser. Sí, tienes razón. O sea, es parecida a la relación. Me refiero a que era Ahí sí. parecía una analogía, ¿no? Los alemanes yo creo que entendieron varias cosas antes que otros. ¿Como cuál? Como esa, por ejemplo, que en el fondo Mies se entendía perfectamente que no Ah, había está que ser claro. moderno, sino que el tipo... Bueno, lo entendió Hegel hace 200 años. Bueno, el Hegel no entendió antes. Dudoso, Es que weón. cuando yo leo Podríamos Hegel citar a no lo otro entiendo, más. entonces eso Es me- muy difícil. Schopenhauer. Muy difícil. Yo nunca lo he leído. de hecho. Oye, ¿y ustedes han leído a Hegel? No, yo no he leído a Hegel, por eso Sí, estoy ¿y tú has leído a Hegel? Sí. Todo el mundo Para, habla de para, Hegel, stop. Solo va a decir A ver, que- ¿quién ha leído a Hegel Está aquí? muy bien Pero, Kant, perdóname. Hegel y Schopenhauer, pero vamos a volver a la arquitectura con la pregunta del señor Maturana. Hablemos de arquitectura. Hablemos de lo que salga. Volvamos al problema. Sí, de Hegel vamos a dar la cacha. Sí, no, paremos con Hegel. Adelante. No, pero si hay algo que rescatar de Hegel Y de es justamente esa cuestión como de, bueno, de repente se puede encontrar lo más moderno dentro de para poner los términos de Humberto, es lo más postmoderno. Pero creo O que así se- dentro de una cuestión súper postmoderna se puede encontrar algo muy moderno. Pero es lo que está haciendo. Y Hegel entendió eso hace... 300 Es que, por 300 ejemplo, años. mira, por ejemplo, lo exclusivo es moderno, inclusivo es postmoderno. No, yo no diría sé, que al revés, no ¿no? sé de dónde sacar. No, po. O sea, de hecho, la producción industrial lo que buscaba era justamente La inclusión. incluir a todo el mundo en una cuestión democrática. Sí, pero eso sí podéis pagar. No lo sé, weón. No, pero la producción en serie lo que prometía era abaratar los costos de producción, Sí. cosa de que se pudiera repartir a todo el mundo. Sí, y eso es moderno. pero tiene que poner el pero costo de tiene esa que weá. pagarlo, pero tiene que pagarlo. O sea, Ya está bien, pero... el ser exclusivo, o sea, la radicalidad, ¿entiendes? La radicalidad de decir esto es para esto, es exclusivo. El decir y el pensar que las cosas son inclusivas, mira, esto es, pero también puede ser, por ejemplo, el paradigma de la fragmentación del espacio habitacional. La sala de estar, la sala de la cocina, el comedor, el baño, o sea... ¿Eso es para- moderno? Es postmoderno. Es postmoderno. Ay, es raro, es raro. Sí, yo no, de verdad, o sea, si cada espacio tiene que responder a una función, que es una cuestión más o menos, yo diría que bastante el Yo paradigma diría que es moderno. Es moderno. Pero O sea, entráis por una puerta y hay un water adentro, ¿cachai? Pero el Eso es espacio- totalmente moderno. Eso es, sí, y eso qué es funciona? bien cierto lo que tú dices. sí, Mira, yo hace algún tiempo... No tenía guate. Entraba por una puerta y no había. No, y había un water, no más nada. No, en uno de estos asados de taller que tenemos con la otra sección, tuvimos una discusión, moderno posmoderno. ¿La misma? ¿Con quién? La mi- A las No, con Tomás Tironi. Con Tomás Tironi. O sea, con Tironi. Tironi. Sí. Y me acuerdo que ese tema, exactamente el tema del water, apareció en la discusión. Porque él estaba... Es un tema santificador. Como que No, estoy de no. acuerdo. No, lo que pasa que él postulaba, venía llegando enardecido de las charlas de Pier Vittorio Aureli. Enardecido. Entonces postulaba la indiferencia programática, o sea que Lo genérico. el edificio se construía como una cuestión genérica, ¿no es cierto? Como una especie de gigante que podía albergar todo lo que uno, el fluir Pier de Vittorio. nuestra... la ambigüedad. Pero ojo, Claro. la modernidad también. O sea, cuando, perdón, Sí. Funcional. cuando Hilbersheimer hace su ciudad, la ciudad de Hilbersheimer, o sea, No que- ambigua. No ambigua. Bueno, la incorporación es lo ¿Cómo mismo. no? Residencia, No, pero residencia claro, pero lo que yo le arriba, decía, placa de pero están transporte todos al en un medio. bloque pero lo que yo absolutamente decía- indiferenciado. Pero no ambiguo. Sí, Pero no es ya ambiguo. terminamos pero escuchando déjame la terminar wea, con el water. Y lo que yo le decía, que en mi experiencia particular personal, Con los water. El trono.
paso haciendo water, o sea, haciendo baños, metiendo baños en los edificios, en las cuestiones. Pero y no que tienen no, que no ser digamos una norma. Ese lenguaje, bueno, metiendo baños, porque tú no metís livings, Claro. metís baños. Pero es que el es como baño, el es que ¿qué es lo que pasa? Es una de las cuestiones. Es que el Es programa, que el el programa actual que uno tiene, al cual uno tiene que responder, es una cuestión. O sea, los proyectos parten de una cuestión bien rara. O sea, de un listado de recintos con metros cuadrados, que por ejemplo en el caso de los proyectos fiscales están codificados. O sea, el jefe tiene 12 metros cuadrados, el no sé qué tiene 9 metros cuadrados. ¿Qué código es ese? No, pero es que no es moderno. No hay Eso es la modernidad. No hay Y entonces, por ejemplo, la invasión, a ver, el tema del programa, o sea, un programa que establece una relación entre relaciones de actividades, separación de actividades y relaciones entre funciones, esa es una cuestión moderna. No, después si quieren les explico. Pero es que antiguamente, Relaciones y programas, es moderno. pero es que antiguamente, ¿Sabes lo que El dice? tema es cómo se enfrenta, ¿no? pero es que lo que pasa es que antiguamente, El dogma es muy pero estructural. es que lo que pasa es que si uno piensa en una planta de Palladio, para irnos a lo italiano, Mejor. en una planta de Palladio, Para ir a Le Corbusier. Palladio lo que distinguía, no había una relación entre funciones y espacios. Después de Le Corbusier. Tú hacías de todo en cada una de las salas, no había una relación. Entonces ponían un biombo con Porque no había paja y era circulaciones, po. baño. Además, ¿Te se pasaba fijas? una pieza a otra, ¿no? Se están poniendo muy postmodernos. Claro, pero lo que yo le comentaba es Discutir es que postmoderno. la cuestión de poner baños en una planta te altera completamente como la concepción del proyecto. No hay esa indiferenciación programática que era como de Aldo Rossi o de Pier Vittorio Aureli. O sea, cuando ponía un baño y tenía el gallo el sanitario que te dice por dónde van las cañerías, la cuestión queda fija. O sea, al tiro tienes que resolver un problema. Y lo otro es meter los autos. O sea, eso es todo un rollo. Eso ya es otro tema. No, está bien, pero por ejemplo piensa. Está hablando del proyecto. No, sí, pero está bien, perdón, una cosa, o sea, al final ese problema es el problema que tiene como cualquier proyecto que busca como establecer reglas absolutamente autónomas respecto a la realidad nomás. O sea, tiene que haber un baño, tiene que haber Sí, pero es que antiguamente ese problema no existía, porque los gallos iban a la sequía. Sí, pues. Entonces, Sí, puede ser, entonces pero- las instalaciones, esta cuestión de la cocina, el baño, el lugar donde cocina, el lugar donde está el baño, donde está el agua, no sé qué, es una cuestión muy moderna, por decirlo así. sí, la Súper diferenciación de moderna, la po, weón. función. Coño, Entonces- viví en una casa que para entrar a una pieza había que pasar por un baño, po, weón. Ya, pero eso Aguante, es ridículo. uno trata- baño. Gerardo A ver, viene del siglo XVIII inglés, ¿no? Esa weá es ahí de viene. antigüedad, weón, Sí, pues. porque Pero weón, de moderno. repente había que poner un baño, el baño se trasladó de afuera de la casa adentro y había que ponerlo y después, Pero si es puta, cierto. y tenía un baño con dos puertas Entonces tú y tenés, un por ejemplo, pasillo, es ridículo, la weón, calle, súper la ridículo. calle, por ejemplo, Eso una cuestión tan antigua como la calle. Antiguamente una calle, ¿no es cierto? Podía pensarla en un recinto, entonces era un lugar en que tú ibas caminando, había un par de coches de caballo y qué sé yo, pero podías transformarla en un recinto en la ciudad. Pero por ejemplo, actualmente, con los autos, ¿Qué recinto podía armar con un auto? estáis fregados. Sí. Y esa cuestión, no Una sé, cosa de perdida, repente ¿no? van a desaparecer, pero mientras estén, estamos fregados. Sí. Pero piensa, El auto y el piensa, por ascensor. ejemplo, Ya lo dijo Vergara hace 70 años. El water y el ascensor. Ah, el water. Ah, bueno, el auto. Y eso lo dijo, mira, El eso lo, auto y el ascensor. El auto y el eso lo ascensor. comentó, es una cuestión que es bien repetida, es Bueno. casi un lugar común, pero me acuerdo, Bueno. Moneo de haber venido a una bienal hace unos 10 años, no me acuerdo cuándo vino, y en la charla lo que dijo fue eso, que la ciudad contemporánea era el ascensor y el auto. el auto. Pero piensa, por ejemplo, el tema de la cocina, o sea, o del requerimiento programático, ¿no? Cuando los años 30, por ejemplo, con el tema de la cocina de Frankfurt, ¿no? El diseño de la cocina. Margarete. Tenemos acá Margarete. ropa tendida. Margarete Chutelihotsky. Margaret El Schutz. sobrino. Exacto. La cocina, cuando en los años 30, 20, 30, se define el programa cocina.
esa definición, esa revolución al interior del espacio habitacional, al interior de la vivienda, tiene un impacto, tiene un efecto en la vida de las personas que es impresionante. Pasados 60, 70... ¿Qué se logra con eso? Por eso, espérate. Cuando ese momento, o sea, en ese momento, el entregarte el programa, una cocina, una cosa así como... Tiene ese efecto. Cuando te lo entregan hoy día y tú respondes de la misma manera, es como si el paso del tiempo tuviera un impacto inversamente proporcional en la radicalidad. Hoy día, ¿qué haríamos? Pensaríamos en la relación entre el espacio, por ejemplo, de la cocina y el living, como un espacio continuo, cosa que en los años 30 la cocina era la cocina y el comedor era el comedor. Porque la revolución de los departamentos, de la casa de los años 30 era incluir la red de alcantarillado, el gas, etcétera, Yo tengo una pregunta. al interior de la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que era conveniente para alguien introducir el maldito baño, que nadie lo quiere tener cerca, yo creo, dentro de la casa, con la cocina y con todo? ¿Qué es eso? Piensa a las 3 de la mañana. Sí, bueno. ¿Quién va a Llegaste la a las 3 de la mañana. No voy a saber. Sí, Oye, pero vamos a imagínate. ver tele toda la noche, A ver. no significa que la gente no se A pueda ver, parar pero, en la noche. David, te tomaste 5 whisky de más. De- Son las 5:30 de la mañana. La cama, Estás en tu dormitorio. ¿Qué va a pasar? 5 de más. Si salgo Y por se la te puerta, va en el ahí 10. tiene- Claro, y ¿Qué pasa si entonces, paso por la puerta? tiene- No pasa entonces, nada, pero espérate un poco. Y tenéis que caminar 300 metros para poder evacuar esa en la ligustrina. En cambio lo tenía al lado. Para. Ahí está la autonomía de El la balcón, arquitectura. pa. La modernidad comenzó Esa cuestión te a libera. elaborar la autonomía de la arquitectura porque la aisló como objeto del contexto, pues, la sacó. Y ahí Evidentemente. está la autonomía, la posibilidad de autonomía es Pero si la autonomía, es moderna, es la moderna. autonomía de Kant. Pero piensa, por eso. ejemplo, Por eso, pues, pero sí es modernidad, pues, Por eso, estamos hablando de lo piensa mismo. en el higienismo. Estamos El claros. higienismo, principio del siglo XX. Garnier. Principio del siglo Sí, XX, tenemos lo mismo. ciudad, o sea, conventillos, Santiago, etcétera. No, Problema. la ciudad, ¿cómo se llama? La de Garnier, la ciudad Jardín. higiénica. No. Sí. Inoculated, sí. Sí, como. Pero en francés. Ahora, esas cuestiones, por ejemplo, en Inoculado. Chile, Mono. a ver, en Chile, por ejemplo, esa cuestión, por ejemplo, una de las cuestiones uno de los cambios más importantes en Chile fue lo que hizo el doctor Monkever con respecto a la desnutrición infantil, desde la perspectiva de la medicina. Y eso fue tarde. Fue en los años 70. Sí. Y el éxito que es lograr Hace la pega. El hijo, pues. es el sobrino. Es El moderno, sobrino. pues. No, pero él inventó una cuestión que era por una necesidad médica. Inventó la caseta sanitaria. La caseta sanitaria cambió las perspectivas de ¿cómo se dice cuando? La de vida. No, la expectativa de vida, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. O sea, cambió la vida de nuestro país, pero radicalmente con un ¿cómo decirlo? Con un artefacto o con una cuestión, con un device, no sé, discúlpeme un dispositivo. No, dispositivo. Dispositivo, discúlpeme la citruquería. El posmodernismo. Pero tú te das cuenta que hay una acción que tiene que ver con el espacio público, con el espacio privado, con la construcción, con cuestiones que son arquitectónicas, que la planteó un médico, no la planteó un arquitecto, tuvo un impacto en el país, pero así sorprendente. O sea, ahora estamos... de 0 a 1, una weá loca. Pero si ahora estamos con un problema de obesidad infantil. Se le pasó la mano. Puso demasiado cerca del baño de la cama. Mira, él lo hizo... Nunca se le baño cerca del refrigerador. Él hizo una entrevista hace poco en CNN, pero esa entrevista es bien clave. Él dice que el problema que tenemos ahora de obesidad infantil se llama epigenético. En el fondo, que hay... que está como por la tele. Lo que quiere decir es que hay un alto